Marvel. Mis ojos desafían al destino. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Pensé que tenía suerte. En un momento, yo era solo un don nadie que se esforzaba por vivir la vida. Al siguiente, me desperté en un mundo completamente nuevo. No hay monstruos. No hay sistemas. Sin dragones ni mazmorras. Solo hay rascacielos, teléfonos inteligentes y redes sociales. Tierra moderna. O eso pensé. Naturalmente, hice lo que cualquier amante del anime y adicto a la cultura pop haría. Decidí crear Marvel. Spider-Man, Iron Man, X-Men, Avengers. Todas esas historias épicas de mi mundo original no existían aquí. Iba a convertirme en el próximo Stan Lee. Famoso. Rico. Intocable. Un dios de la cultura pop. Pero entonces, algo no andaba bien. Empecé a notar cosas. Un edificio llamado Industrias Stark. Un noticiero sobre un niño en Keynes que detiene un auto con sus propias manos. Cosas que no deberían existir. Fue entonces cuando la verdad cayó como un meteorito. No estaba en un mundo normal. Estuve en el universo Marvel. Sin trampas. Sin sistemas. Sin armadura de trama de cómic. ¿Y yo? Solo un tipo normal. O eso creía yo. Hasta que mis ojos empezaron a cambiar. El ojo supremo, que me otorga diferentes destrezas oculares. Cada anillo y un arma. Primer anillo. Geas. El poder del mando absoluto y la previsión. Tercer anillo. Sharingan percepción. Predicción. Ilusión. Cuarto anillo. Tenseigan gravedad. Luz. Creación. Entonces mi Sharingan puede evolucionar. Supongo que obtendría el Rinnegan. No sé por qué tengo estos poderes. Pero esto sí lo sé. En un universo plagado de dioses, mutantes, monstruos e imperios alienígenas, no seré un personaje de fondo. No seré daño colateral. Me levantaré. Desbloquearé todos los anillos. Y cuando lo haga y ni siquiera los celestiales se interpondrán en mi camino. Porque no estoy aquí solo para sobrevivir. 1. El aire otoñal traía un ligero frío que agitaba las hojas secas formando suaves remolinos. En un tranquilo rincón de Nueva York, en un patio destartalado con un letrero torcido que decía Orfanato Mary, unas hojas doradas ondeaban con la brisa, deslizándose perezosamente junto a la ventana. La escena emanaba una extraña paz. Un chico pálido pero de una belleza impresionante estaba de pie junto a la ventana, con la mirada fija en el desconocido paisaje urbano. Su expresión era compleja, demasiado madura para alguien de su edad. Parecía tener unos 5 o 6 años, con el pelo largo y fino y rasgos orientales. Pero lo que realmente lo distinguía eran sus ojos. Uno dorado, el otro amatista. Heterocromáticos. El ojo izquierdo dorado, el derecho amatista. Vívidos y claros, sus ojos brillaban con la luz de las estrellas, como galaxias gemelas orbitando silenciosamente en su mirada. Era imposible no sentirse atraído. Imagen MC. El mundo ha cambiado, y yo también. El tono del chico era bajo, sus palabras demasiado tranquilas para un niño. Eso se debía a que no era solo un niño. Su nombre era Kurogai. Hace apenas unos días, Kurogai era un estudiante universitario común y corriente en su mundo original. Pero tras despertar en este lugar desconocido, su cuerpo había regresado al de un niño de 5 años, convirtiéndose en un huérfano abandonado más en un orfanato estadounidense destartalado. El cambio fue aterrador. ¿Quién podría mantener la calma tras darse cuenta de que había renacido en un mundo nuevo, con una identidad diferente? Al principio, entró en pánico. Conmocionado, asustado, completamente perdido. Pero después de unos días, empezó a aceptarlo. El primer paso para sobrevivir en un mundo nuevo. Comprenderlo. Kurogai había dedicado su tiempo a observar, escuchar y recopilar información. Rápidamente confirmó que aún estaba en la Tierra, países como Estados Unidos y Japón aún existían, y que era la década de 1990. Por un tiempo, asumió que esta era solo una versión paralela de su Tierra original. Esa suposición no duró mucho. Al principio, tenía grandes planes. Pensó. Si este es un mundo sin cómics de Marvel, los escribiré yo mismo.
cómics, películas, videojuegos. Estaba listo para aprovechar la ola de plagio y alcanzar la fama y la fortuna. Entonces escuchó algo que hizo añicos esa fantasía. Durante la Segunda Guerra Mundial, un superhéroe de la vida real llamado Steve Rogers, el Capitán América, luchó en el frente. Maldita sea. Entonces no existían los cómics de Marvel y este era el universo Marvel. Ese golpe de comprensión lo golpeó con fuerza. Pensó que había ganado la lotería, pero en cambio, se encontró de lleno en uno de los universos ficticios más peligrosos jamás imaginados. Extraterrestres, dioses, magia, armas de alta tecnología, amenazas interdimensionales. Era el caos personificado. Ciudades enteras podían ser destruidas de la noche a la mañana. Olvídense del lujo y la indulgencia. Este mundo era un polvorín. No creo que me dejaras aquí sin un plan B y verdad, murmuró en voz baja hacia la habitación vacía. Él extendió la mano y se apartó el cabello de la frente. Allí, con un tenue resplandor, un antiguo tótem emergió de su piel. Un símbolo circular grabado en su ser. 12 anillos interconectados se arremolinaban en capas, cada uno marcado con extraños patrones rúnicos. Poseía el aura de algo antiguo, algo poderoso. Algo, observando. Se parecía vagamente al Rinnegan de Naruto, si este hubiera evolucionado a algo mucho más complejo. Donde el Rinnegan tenía 3 anillos, este tótem tenía 12. 12 círculos concéntricos, cada capa marcada con sigilos desconocidos, casi alienígenas. Esta era la razón por la que estaba allí. En su vida anterior, Kurogai se topó con una extraña piedra en un puesto callejero. La piedra tenía 12 patrones circulares tallados, extrañamente similares a un ojo. La compró por curiosidad. De repente, despertó en este mundo, con ese mismo símbolo grabado a fuego en la frente. No hizo falta ser un genio para conectar los puntos. Tenía una teoría. Su heterocromía podría estar relacionada con este misterioso tótem. Sus ojos antes eran negros. Ahora brillaban dorados y violetas. Tenía que estar relacionado. ¿Podría ser algún tipo de mutación, un gen X? Susurró, pensativo. Si es así, no me quejo. Los mutantes existían en este mundo. Y aunque algunos temían al gen 10, Kurogai no. En un mundo tan hostil, el poder era la supervivencia. Y si este extraño tótem o sus ojos le daban incluso una pequeña ventaja, la aprovecharía. Tótem, pequeño tótem, oye, vamos. No te quedes callado. Sé que no eres solo un tatuaje elegante. ¿Qué demonios le pasa a mi cuerpo? Se dio un suave golpecito en la frente, como si intentara obtener una respuesta de la víctima. Pero el tótem permaneció inmóvil. Silencioso. Inquebrantable. Aún así, Kurogai sabía que no era solo un símbolo. Estaba vivo, de alguna manera. Y si pudiera descubrir cómo comunicarse con él, tal vez, solo tal vez, podría liberar el poder que necesitaba para sobrevivir allí. Toca. 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 Unos pasos resonaron en el patio del orfanato, acercándose. Alguien venía. Golpe. 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 Unos pasos se acercaban rápidamente, pero Kurogai mantenía la calma. Al mismo tiempo, el extraño tótem con forma de ojo desapareció lentamente bajo su piel, dejando su frente lisa y sin marcas. Ninguna señal de que hubiera estado allí. Este era el único progreso que había logrado en los últimos días. Ahora podía sentir la presencia del tótem y controlar su aparición y desaparición. ¡Ay, hasta! Aquí estás. ¿No te dije que descansaras bien? Hace 2 días que te recuperaste de la fiebre. La voz provenía de una mujer blanca, regordeta y de mediana edad, con rasgos maternales y una cálida sonrisa. Era la señora Mary, directora del orfanato Mary. No le asustaron los ojos heterocromáticos de Kurogai como a otros. En cambio, lo abrazó con amabilidad y cariño maternal. Hay alguien aquí que busca adoptar. Se llama señora Steve. Venga, deberías conocerla. Quizá le caigas bien. Kurogai asintió en silencio. En cuanto a Asta, era el nombre que le habían dado en el orfanato al llegar. Significaba estrella brillante, en referencia al brillo único de sus ojos. Aún así, prefería su nombre real. Está bien, directora Mary. Pero y por favor, llámeme por mi verdadero nombre. Kurogai. Muy bien, mi caballero, rió con cariño. No hagamos esperar a la señora Steve. Juntos, se dirigieron al salón principal del orfanato.
En cuanto Kurogai entró, su mirada se fijó en una mujer de pie en el centro de la habitación, rodeada de niños emocionados. Llevaba un sencillo vestido blanco y gafas, su porte era modesto, incluso amable. Pero el sutil encanto de su sonrisa, la agudeza de su postura, despertó algo en su memoria. Los ojos de Kurogai se entrecerraron levemente. Esa es Viuda Negra. La reconoció al instante. Natasha Romanoff, la infame Viuda Negra de los Vengadores. Su parecido con Scarlett Johansson era asombroso, pero era más que eso. Había una profundidad en su presencia, una serena agudeza inconfundible. Adivinó rápidamente por qué estaba allí. El alias señora Steve debía de ser una tapalera. Si no recordaba mal, según los registros de Shield, pronto iba a robarse un banco cercano, y se esperaba que los culpables usaran el orfanato como rehenes. Probablemente Natasha estuviera allí de incógnito, esperando interceptar la amenaza. Ven aquí, cariño. Qué niña tan hermosa, déjame abrazarte, dijo Natasha con dulzura, con una voz cálida. Se arrodilló y abrió los brazos. Esto, podría no ser apropiado. Las mejillas de Kurogai se sonrojaron levemente, pero sus pequeños pies lo impulsaron de todos modos. ¿Quién podría resistirse? Al fin y al cabo, era la Viuda Negra. Su encanto era abrumador. Natasha sonrió y lo levantó en brazos sin esfuerzo. Qué pequeño tan tímido, bromeó. En sus brazos, Kurogai se sintió abrumado. Olía ligeramente a lilas y peligro. Su abrazo era suave pero seguro. Su rostro se sonrojó aún más. Pero justo entonces, algo cambió. Muy por debajo de la piel de su frente, el tótem del ojo se movió. Su corazón dio un vuelco. Ese sentimiento y sus ojos bicolores brillaron con un brillo extraño. Oro y amatista brillaban como estrellas gemelas. El tótem había respondido. ¿Qué te pasa, cariño? Preguntó Natasha, con un tono preocupado al mirarlo. ¿Estás bien? Estoy bien, señora Steve, respondió Kurogai con una sonrisa educada, acurrucándose más cerca de su hombro. Exteriormente parecía tranquilo. ¿Adentro? Él estaba extasiado. Por pura coincidencia, o quizás el destino, acababa de descubrir lo que realmente era el tótem del ojo. El ojo definitivo. O más bien, una versión inmadura del mismo. Esa fue la respuesta que acababa de recibir del tótem al activarse en el abrazo de Natasha. El detonante no fue aleatorio. Fue la emoción, específicamente, fluctuaciones emocionales repentinas. La alegría, la sorpresa, el nerviosismo en su corazón al ser abrazado por una mujer legendaria como la Viuda Negra. Esa fue la condición de activación. Y ahora, el tótem le había transmitido su primer mensaje. El ojo supremo contenía 12 anillos concéntricos, cada uno representando una técnica ocular latente. Si lograba despertarlos uno por uno, desbloquearía nuevas y poderosas habilidades. Técnicas que podrían rivalizar o superar leyendas como el Sharingan, el Rinnegan o incluso los ojos místicos de la percepción de la muerte. Habilidades que desafiaban la lógica, algunas casi divinas. A Kurogai se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Cada anillo tenía su propia condición. Cumplirla despertaría el poder correspondiente. Uno a uno, hasta que el tótem completo evolucionara hasta su forma final. La verdadera heterocromía definitiva. Con ese tipo de poder, sobrevivir en el universo Marvel ya no era un sueño. Era una posibilidad real. El poder lo era todo. Los ojos amatista y dorados de Kurogai brillaban con un fuego oculto. No le importaba si su heterocromía era natural o consecuencia del tótem. Lo único que importaba ahora era en qué le permitía convertirse. Cada técnica ocular sería un paso adelante. Y con ellos, un día forjaría su lugar en este mundo caótico de dioses, monstruos y héroes. 12 anillos y 12 técnicas de pupila. Este es mi único boleto para sobrevivir en este mundo, pensó Kurogai con expresión solemne. Pero primero, necesito desbloquear el primer anillo. Necesito una forma de defenderme. Aunque sentía curiosidad por las demás técnicas de pupila latentes en el tótem, eso le preocupaba para el futuro. Por ahora, lo único que importaba era activar el anillo exterior. El primer paso hacia el poder. Este mundo era demasiado peligroso. La gente común era como hormigas. Vulnerable, insignificante. Ni siquiera iba a hablar de las amenazas menores. Había monstruos, señores de la guerra y megalómanos. Basta con mirar a Thanos. De un solo chasquido, aniquiló la mitad del universo.
Kurogai se negó a apostar por una probabilidad de supervivencia del 50-50. Necesitaba poder. Y el detonante del primer anillo, como lo había insinuado el tótem, fue la intensidad emocional, tan fuerte que lo conmovió profundamente. Entonces, con eso en mente, Kurogai se hundió más profundamente en los brazos de Natasha Romanoff, su corazón latía como un tambor. Esta es la viuda negra, pensó. Incluso con su disfraz, su atractivo natural era innegable. Inundó su joven cuerpo con emociones desconocidas. No hago esto para ser un pervertido, hago esto para sobrevivir, se recordó, hundiendo la cabeza en su hombro y forzando una sonrisa tímida en su rostro. Así es, todo lo que hizo fue despertar el primer anillo. Cariño, baja ya. Necesito hablar con la directora Mary, dijo Natasha con dulzura, aunque su voz denotaba cierta incomodidad. Un ligero rubor tiñó sus mejillas de vergüenza. Como espía de élite, sus instintos eran agudos. Presentía que algo no iba bien. El chico en sus brazos se aferraba demasiado a ella, sus emociones eran demasiado intensas. No sospechaba nada malo después de todo, era solo un niño, pero aún así se sentía extraño. No, señora Steve, dijo Kurogai con inocencia. En cuanto la vi, pensé que se parecía a la directora Mary. Parece una madre maravillosa. Solo, quiero estar cerca de usted. Él apretó su agarre alrededor de su cintura, acurrucándose contra ella con una voz pequeña y temblorosa. Por supuesto, Kurogai no creyó ni una palabra de lo que acababa de decir. La verdad era simple. El tótem del ojo requería estimulación emocional para activar el primer anillo. Ese breve impulso no fue suficiente. Así que necesitaba permanecer cerca más tiempo, más profundamente, prolongando los cambios de humor hasta alcanzar el umbral. Señora Steve, la amo, susurró, con la voz amortiguada contra su pecho. Maldición. La expresión de Natasha se congeló. Unas líneas negras parecieron formarse en su frente mientras miraba al niño con incredulidad. Había actuado de forma encubierta innumerables veces, pero esto era nuevo. Nunca imaginó que un niño de 5 años la seduciría. Ella apretó los dientes en silencio. A Kurogai no le importaba lo que ella pensara. Su mente estaba centrada únicamente en extraer la mayor cantidad posible de fluctuaciones emocionales. Cuando Natasha intentó apartarlo, se aferró con más fuerza. Se negó a ceder. La directora Mary, al ver esta extraña escena, intervino rápidamente. Preocupada por si Kurogai causaba una mala impresión, se adelantó y lo apartó con cuidado de los brazos de Natasha. Vamos, hasta, Kurogai dijo con una sonrisa forzada. No molestemos a la amable señorita. En el momento en que su cuerpo abandonó el abrazo de Natasha, Kurogai lo sintió, como un trueno en su mente. Ya es hora. Una oleada de energía recorrió su frente. ¿Quieres activar el primer anillo de pupila? Sí. Gritó para sus adentros, sin dudarlo. Había estado esperando este momento. El primer anillo del ojo definitivo comenzó a girar. Una fuerza extraña se agitó en el tótem incrustado en su frente. Fluyó como un líquido por sus nervios, hasta sus vías ópticas. Su visión se nubló por un instante, y luego se agudizó más allá de lo imaginable. Bajó la cabeza, dejando que su cabello cayera hacia adelante para ocultar los cambios en sus ojos. Nadie se dio cuenta. Pero si alguien hubiera mirado con atención, habría visto un extraño resplandor rojo brillar en sus iris púrpura dorados. En el centro de cada ojo, había aparecido un símbolo rojo. Una V invertida, como un pájaro desplegando las alas. El ojo de Geas. Primer anillo de pupila desbloqueado. Ojo de Geas, comando absoluto. Es del anime Code Geass, míralo si no lo has hecho, es bueno. También necesitas entender cómo funciona para disfrutar de este fanfic. Estos son los ojos de Lelouch, pensó Kurogai, con asombro. Y los he desbloqueado a ambos. La primera habilidad otorgada por el ojo definitivo era la misma que el poder de Lelouch Lamperouge en Code Geass. La capacidad de emitir una orden absoluta e irresistible. Una orden única que podía anular el libre albedrío. Manipular mentes, quebrantar las leyes éticas e incluso obligar a alguien a suicidarse si se le ordenaba. Fue aterrador. Fue divino. Era poder. Por supuesto, había limitaciones. Tuvo que hacer contacto visual directo. Y fue mucho menos efectivo en personas debilitadas o moribundas. Aunque la habilidad no es débil. Pero a Kurogai no le importó. Eran limitaciones menores comparadas con lo que ofrecía la habilidad.
En un mundo donde la muerte podía provenir de invasiones alienígenas, dioses o armas vivientes, esta era su primera herramienta real para sobrevivir. Sus manos temblaban de emoción. Por fin he dado mi primer paso. Justo cuando Kurogai todavía se estaba familiarizando con el extraño poder de su ojo Geas, Black Widow ya había corrido hacia el banco de al lado, donde había estallado el caos. Llego tarde, ¿cuál es la situación? Preguntó bruscamente. Afuera del banco, una figura esbelta apareció corriendo. Era Natasha, que regresaba del orfanato. Su atuendo había vuelto a su icónico traje táctico negro. Ajustado, ágil y claramente listo para el combate. Natasha, ¿dónde demonios estabas? Esto no es propio de ti, dijo un hombre armado con un arco y una flecha, frunciendo el ceño. Me encontré con un chico, difícil, murmuró Natasha apretando los dientes, visiblemente irritada. Bien, concentrémonos. Hay 10 ladrones dentro. La información sugiere que son agentes de bajo nivel de Hydra. El arquero musculoso la miró sin insistir. En cambio, cambió de tema y se centró en el robo, informándola con tono serio. Hydra. Un nombre que siempre traía problemas, y un enemigo natural de Shield. La única razón por la que se habían desplegado para un robo era porque Hydra estaba involucrada. De lo contrario, un atraco local no habría merecido su atención. ¿Qué demonios busca Hydra en un lugar como este? Natasha entrecerró los ojos. Nunca se mueven a menos que haya ganancias. Aún no está claro, respondió el arquero. Como sea. Lo averiguaremos cuando los derribemos. Estaba a punto de entrar furiosa cuando una explosión repentina sacudió la calle. Malas noticias, señor. Los ladrones abrieron un agujero en la pared. Se mudaron al orfanato de al lado. Maldita sea. La expresión de Natasha se retorció. Están usando a los niños como escudos. Corrió hacia el orfanato. Antes, se había disfrazado de empleada para evitar precisamente esta situación. Pero los ladrones habían fingido su ruta de escape y habían regresado, aprovechando el orfanato de todos modos. Ese engaño la enfureció. Dentro del orfanato, la situación era tensa. Tras la explosión, la directora Mary, sabiamente, había evacuado a los niños al sótano. Pero Kurogai, curioso y testarudo, se había escabullido silenciosamente cuando nadie los observaba. Disparos, realmente está sucediendo. Kurogai se agazapó cerca del patio, con el corazón latiéndole con fuerza. Era la primera vez que presenciaba un tiroteo real, y a pesar del miedo, la emoción latía bajo la superficie. Con la viuda negra en escena, supuso que todo estaría bien. No era cualquiera. Era una vengadora. Alguien intocable. Así que Kurogai se quedó a observar. Auge. El muro cerca del banco explotó. El polvo voló por todas partes. Kurogai abrió mucho los ojos. Corrió a la habitación más cercana y echó un vistazo por la rendija de la puerta para ver qué pasaba. 10 ladrones enmascarados atravesaron el humo, liderados por un hombre corpulento que sostenía un viejo pergamino. Jaja. Creía que Shield tenía élites. Resulta que son unos payasos. Se rió el hombre a carcajadas. Este ridículo nombre completo, División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística. Parece que alguien se tragó un diccionario. Los demás se rieron entre dientes, burlándose de la agencia mientras adulaban a su líder. De acuerdo, sigan con el plan, gritó el jefe. Tomen a los niños del orfanato como rehenes y salgan. El tesoro es lo primero. Desde su escondite, el rostro de Kurogai se oscureció. ¿De verdad iban a usar a los niños como escudos? Aunque no llevaba mucho tiempo en el orfanato, Kurogai no podía ignorarlo. La directora Mary le había mostrado bondad. Su compasión le recordaba el cariño de una madre, algo que jamás olvidó. Y este orfanato fue el trabajo de su vida. No dejaría que nadie lo arruinara. Supongo que tendré que intervenir. Si hay sangre, que así sea. Kurogai susurró para sí mismo, con un tono gélido en la voz. Su expresión se agudizó. Ya no era la de un niño, sino algo más frío. Concentrado. Peligroso. Salió de las sombras del patio. ¿Quién anda ahí? Gritó el jefe de los ladrones, levantando su pistola. Solo yo, dijo Kurogai con calma, entrando en escena. ¿Un maldito niño? Rió un ladrón. Perfecto, lo tomaremos como rehén. Kurogai sonrió levemente. A veces y los niños son más peligrosos que los adultos.
Mientras los observaba, sus desiguales ojos morados y dorados comenzaron a brillar de rojo. Un símbolo en forma de V invertida, como un par de alas de águila, apareció de repente. Señor, dijo Kurogai, con la mirada fija en el corpulento líder. Los invitados inesperados no suelen irse sin responder algunas preguntas. ¿Le importaría responder? Su gea se activó. Un brillo rojo brilló en los ojos del hombre. Sí, señor. Por favor, pregunte, dijo el jefe con la mirada perdida, paralizado. Los demás ladrones lo miraron, confundidos. Un halo rojo brilló en las pupilas del líder. Habilidad del GEAS. Comando absoluto. Activado. Un halo rojo brilló tenuemente en las pupilas del capitán ladrón, una clara señal de que había caído bajo la influencia del GEAS. En ese momento, su libre albedrío se desvaneció. Solo podía obedecer las órdenes de Kurogai sin oponer resistencia. Cuando el capitán habló obedientemente, los otros ladrones se quedaron mirando con estupefacción e incredulidad. ¿Era este realmente su jefe? El hombre al que habían seguido en incontables incursiones de repente hablaba como un sirviente leal. Era escalofriante. Kurogai, tranquilo como siempre, captó fácilmente sus expresiones, pero no se molestó en explicar. En cambio, formuló su siguiente pregunta. ¿Qué exactamente sacaste del banco? Los había oído mencionar que habían robado algo especial. Aunque ya había decidido encargarse a dos ladrones, el misterio despertó su interés. Un pergamino, respondió el capitán con inexpresividad. El comando del GEAS lo obligaba a responder a todo lo que Kurogai le preguntaba. Hasta que terminara el interrogatorio, seguiría siendo una marioneta. ¿Un pergamino? Murmuró Kurogai. ¿Qué tiene de importante? Dicen que está ligado a un tesoro, respondió el capitán. Nuestro superior no nos dijo más. ¿Tenéis un superior? Así que no sois unos simples delincuentes y... Kurogai entrecerró los ojos. La mención de un oficial al mando significaba que no se trataba de un simple robo. Había una organización detrás. Somos agentes de campo de Hydra, continuó el hombre. Ayer, nuestro superior, Weakley, nos ordenó recuperar el pergamino. Desconozco los detalles. Hydra de nuevo. Los ojos de Kurogai brillaron de interés. Eso explicaba la presencia de la viuda negra. En cuanto a ese tal Weakley, Kurogai nunca había oído el nombre. Probablemente era algún comandante de bajo rango. No valía la pena preocuparse por él. ¿Qué demonios estás diciendo, capitán? ¿Por qué lo estás contando todo? Estás traicionando a Hydra. Uno de los ladrones salió de su estupor y gritó furioso. Los demás lo siguieron, mirando a su líder con asombro y sospecha. ¿Qué me pasó hace un momento? Murmuró el capitán, confundido. El efecto del GEAS había desaparecido. Parpadeó, desorientado. Después de escuchar a su tripulación explicar lo que acababa de suceder, su rostro se puso pálido. ¿Qué me hiciste? Miró a Kurogai con horror. Verse obligado a revelarlo todo sin siquiera darse cuenta era aterrador. Era como enfrentarse a un demonio. Mátenlo. Disparen. Gritó presa del pánico. Con o sin Hydra, este chico era una amenaza demasiado peligrosa para dejarlo con vida. Estallido. Se oyó un disparo. Pero no fue Kurogai quien cayó. El capitán ladrón se tambaleó, agarrándose el pecho. La sangre le empapaba la ropa. Bajó la mirada con los ojos muy abiertos y se giró hacia el hombre que estaba a su lado. ¿Tú, por qué? Se le quebró la voz. Miró fijamente a quien le disparó, un camarada en quien había confiado. Pero no notó el sutil brillo rojo en los ojos de ese hombre. Habilidad del GEAS. Comando absoluto activada. Por supuesto, Kurogai lo había planeado con antelación. Todavía era un niño físicamente. Su cuerpo no soportaba los disparos. Incluso con GEAS, si los ladrones abrían fuego, moriría al instante. Así que, antes de que el capitán recuperara la consciencia, Kurogai le dio una orden silenciosa al hombre más cercano. Mata a tu capitán después de que responda todo. Luego mátate. El hombre obedeció sin dudarlo. Estallido. Otro disparo. Otro cuerpo caído. De los 10 ladrones, 2 estaban ya muertos. Kurogai permaneció de pie junto a los cadáveres sin la menor emoción. Estos hombres habían planeado usar niños como rehenes. No sentía ni una pizca de culpa. Eres un monstruo. Gritó uno de los ladrones. Mátalo. Mátalo ya. Entraron en pánico.
La habilidad del chico era demasiado aterradora. Podía controlar a la gente con solo una mirada. Si no actuaban rápido, ninguno saldría con vida. Pero Kurogai estaba listo. Sus ojos brillaron una vez más. El iris púrpura dorado se tornó carmesí, y la brillante marca de la V invertida se iluminó. Uno a uno, los ladrones restantes se quedaron paralizados. Halos rojos brillaron en sus pupilas. Habilidad del Geas. Comando absoluto activada. Dame el pergamino, ordenó Kurogai con frialdad. Deja un arma. Luego, llévate esos dos cadáveres, y salta al río. Todos. Los ladrones no se resistieron. Bajo el poder del Geas, obedecieron. Cada uno de ellos movía como una marioneta. Colocaban el pergamino y una pistola a los pies de Kurogai, levantaban los cuerpos y caminaban en silencio. Kurogai los vio desaparecer. Hydra podría venir a buscarnos. Pero por ahora, este desastre ya estaba arreglado. Guardó el pergamino y la pistola en un rincón oculto del patio. Este mundo era peligroso. Criminales, piratas, cazarrecompensas. Las amenazas abundaban. Su Geas era poderoso, pero aún conservaba el cuerpo de un niño. Un arma de fuego podría ser la ventaja que necesitaba para sobrevivir. Mientras terminaba de esconder los objetos, unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. Una silueta irrumpió en la puerta. La viuda negra, Natasha, había llegado. Natasha estaba tensa. Era una agente que había sobrevivido a incontables batallas, alguien insensible a la muerte, pero esto no era una zona de guerra. Era un orfanato lleno de vidas inocentes. Niños que ni siquiera habían empezado a crecer. No podía permitir que se convirtieran en moneda de cambio en algún retorcido plan de Hydra. Mientras entraba corriendo, una imagen apareció en su mente. El chico de los ojos extraños y cautivadores. Travieso, sí, pero, demasiado lleno de vida para ser extinguido en un tiroteo sin sentido. Ese pensamiento aceleró sus piernas. Corrió por el agujero que los ladrones habían abierto y entró en el patio del orfanato. Pero lo que encontró la dejó paralizada. No había rehenes, ni niños en pánico, ni agentes de Hydra. Solo un niño, Kurogai, parado solo en el patio. El patio estaba inquietantemente silencioso. Kurogai, que acababa de esconder el pergamino y la pistola, se giró hacia ella con una sonrisa. Al verla, se le iluminaron los ojos. Natasha, después de todo, era impresionante. Segura de sí misma, elegante y deslumbrante con su ajustado traje negro. Tenía la presencia de quien lo ha visto todo, y se ha marchado con la cabeza bien alta. Señora, ¿vino solo por mí? Dijo Kurogai con exagerada alegría. Sabía que no podía quedarse lejos. Me extrañaba, ¿verdad? El rostro de Natasha se ensombreció. Al instante quiso golpear algo. Preferiblemente a él. ¿Por qué este niño? ¿Por qué ahora? Juro que si escucho una palabra más como esa, gruñó internamente. Aparentemente, mantenía la compostura. Apenas. Eso no tiene gracia, chico. ¿Viste a dónde fueron los hombres armados? Esto es serio. Son peligrosos y podrían dañar el orfanato. Se agachó un poco, intentando parecer menos amenazante, pero su paciencia se estaba agotando rápidamente. Kurogai entrecerró los ojos ligeramente. Sabía exactamente por qué estaba allí. Hacía apenas unos momentos, 2 ladrones habían sido asesinados por su Geas, y los 8 restantes se habían marchado, llevándose sus cuerpos. Si Natasha los seguía ahora, acabaría dándose cuenta de que algo extraño había sucedido. No podía permitírselo, todavía no. Necesitaba entretenerla. ¿Así que no viniste por mí? Preguntó Kurogai, fingiendo de repente un puchero. ¡Qué decepción! La cara de Natasha se crispó. Este mocoso ridículo y exasperante. Pórtate bien, ¿vale? Dijo apretando los dientes y forzando una sonrisa. La tía tiene algo muy importante que hacer. En cuanto termine, volveré y hablaré contigo, ¿de acuerdo? Kurogai ladeó la cabeza, pensativo. ¿En serio? Entonces, ¿te gusto? Ella casi explotó. Este niño. Estaba poniendo a prueba su paciencia hasta su límite absoluto. Sí, sí, me caes bien, pequeño gremlin, dijo apresuradamente. Ahora, ¿podrías decirme qué viste, por favor? A mí también me gustas, señora, respondió Kurogai con alegría. Se inclinó un poco hacia adelante, ladeando la cabeza con los ojos cerrados. Fue un gesto clásico.
Natasha se quedó congelada. ¿Está pidiendo un beso? Ella apretó los puños. Por un lado, esto era absurdo. Por otro lado, era solo un niño. Aún tenía que perseguir amenazas reales. Está bien, murmuró en voz baja. Natasha se inclinó rápidamente hacia adelante y le dio un breve beso en la mejilla, apenas tocándolo. Kurogai sonrió levemente, satisfecho. Ahora habla, exigió. Tenía los puños apretados y un tono cortante. Si decía una sola barbaridad más, podría ponerse a gritar. Sí, sí, asintió Kurogai, conteniendo la risa. Unos tipos salieron corriendo de ese agujero hace un rato. Parecían asustados y se fueron por ahí. Señaló hacia dónde habían huido los ladrones. Su tono era serio, pero había un destello de travesura en sus ojos. Sabía que ya no quería jugar más. También sabía que los ladrones probablemente ya estarían en el río. Su demora había funcionado. Bien. Ahora entra. Sigue siendo peligroso aquí, dijo Natasha rápidamente. Luego corrió hacia donde Kurogai le había indicado, necesitando una vía de escape física para la frustración que ese chico acababa de hacerle sentir. Señora. Gritó Kurogai tras ella. Recuerde, me cae bien. Natasha casi tropezó a mitad del paso. Ella no miró hacia atrás. Ella no respondió. Ella simplemente siguió corriendo, su figura ligeramente tensa y de alguna manera nerviosa. Kurogai. Dios mío. ¿Estás bien? La voz de la decana Mary temblaba de pánico mientras corría hacia el patio del orfanato. Sin dudarlo, abrazó al niño con fuerza. Es peligroso afuera. ¿En qué estabas pensando al salir corriendo así? Kurogai levantó la vista con una sonrisa radiante, imperturbable. Estoy bien. La señora Steve dijo que le gustó. La decana Mary parpadeó. No era la respuesta que esperaba, pero al oír la calidez de su voz, suspiró. Su regaño se suavizó y se convirtió en un abrazo de alivio. Las consecuencias fueron normales. La policía llegó para asegurar la escena. El orfanato solo había quedado atrapado en el fuego cruzado. El verdadero foco era el banco, donde se originó el robo. Los investigadores se pusieron manos a la obra rápidamente. Kurogai fue interrogado brevemente, era el único que había visto huir a los ladrones, pero, de niño, nadie lo tomó en serio. Tras unas cuantas preguntas de procedimiento, prosiguieron. El orfanato volvió a la calma. Pero en otros lugares sí. Dentro de una instalación de alta seguridad, Natasha Romanoff permanecía sentada rígida en una silla. Su ajustado traje negro se ceñía a su figura, pero su expresión no era ni de lejos tan serena. Frente a ella se sentaba un hombre tuerto, de mirada penetrante y con la autoridad de quien ha visto demasiado. Nick Furia. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Fury, frunciendo el ceño. ¿Los perseguiste hasta el río, y todos saltaron y se suicidaron? Él levantó una ceja, claramente no creyéndolo. Era negra, respondió Natasha con indiferencia. No siempre tienen sentido. Fury se recostó, tamborileando con un dedo sobre la mesa. Aún así, si buscaban algo valioso, uno pensaría que volverían con él. A menos que alguien los interceptara, o que el objeto cambiara de manos antes de morir. Aún no lo sabemos, admitió Natasha, con un tono un poco brusco. Pero lo averiguaré. Bien, asintió Fury. Sigue así. Luego hojeó un archivo. Ah, una cosa más. Hay un niño en ese orfanato que, al parecer, no dejaba de mencionar a alguien llamado señora Steve. Según el informe policial, ese es tu alias de la misión. La expresión de Natasha se oscureció inmediatamente. Es mocoso otra vez. Solo oír hablar de él le subía la presión. Si volvía al orfanato, probablemente se le pegaría de nuevo, diciendo tonterías. Apretó los dientes solo de pensarlo. Solo era un niño travieso. Nada grave, dijo con frialdad. Fury la miró con curiosidad pero lo dejó pasar. En otro lugar, en una habitación subterránea tenuemente iluminada que parecía más una cripta que un lugar de reuniones, un joven refinado con gafas de montura dorada permanecía sentado tranquilamente en un sofá. Parecía refinado, incluso culto, pero frío como el hielo. Frente a él se encontraba un hombre de hombros anchos y rígido por el miedo. Whitley. Si Kurogai hubiera estado presente, habría reconocido a este hombre como el capitán ladrón, el que había revelado todo bajo la influencia de su Geas.
Entonces, dijo el hombre de las gafas con voz desprovista de emoción, ninguno de sus hombres regresó. No, señor, balbució Whitley. Ninguno regresó. Estaba temblando. No era un hombre ante el que se pudiera fracasar. Los vieron por última vez cerca del río, dijo el hombre, casi para sí mismo. Según información de la Oficina de Seguridad Nacional, los ojos de Whitley se crisparon. No se suponía que oyera eso. El hombre levantó la vista de repente, tranquilo y decidido. Ah, cierto. Esa parte es clasificada. Levantó una elegante pistola negra. Estallido. Whitley cayó como una piedra. El silencio era absoluto. Basura, dijo el hombre, dejando el arma a un lado sin emoción. Si fallas en tu misión, no podrás volver a entrar. Giró ligeramente la cabeza y habló hacia las sombras del sótano. Ese pergamino sigue ahí fuera. Y es valioso. Lo necesitamos de vuelta. Una puerta crujió. De la oscuridad surgió una figura alta y silenciosa. Ojos fríos. Respiración silenciosa. Aura letal. El último as de Hydra. Ya has pasado por las modificaciones graduales, dijo el hombre de gafas. Recuperarás el pergamino. El hombre silencioso asintió una vez. Y cuando regrese, quiero más mejoras. El hombre de las gafas esbozó una sonrisa escalofriante. De acuerdo. Trae el pergamino y demuestra que no eres un experimento fallido. Mientras el soldado modificado salía, el hombre murmuró detrás de él. Eres el único superviviente del proyecto Soldado de la Muerte, no me decepciones. Mientras tanto, Kurogai no era consciente del peligro que se acercaba cada vez más. El pergamino, ahora oculto bajo las tablas del suelo de un tranquilo patio, no era solo un trofeo. Era un cebo. Y Hydra lo quería de vuelta. Días después del robo, La Paz regresó al orfanato Mary. Dado que el orfanato solo había sido una víctima secundaria en el caos, rápidamente desapareció de la atención pública. En una pequeña habitación del piso superior, un chico de mirada penetrante estaba sentado en una silla desgastada, con un viejo pergamino en las manos. Era Kurogai, y el pergamino que sostenía había sido confiscado a los agentes de Hydra. Si Hydra había llegado al extremo de organizar un escuadrón solo para robar esto, debía de tener algún valor oculto. Solo por eso, Kurogai lo había estado examinando obsesivamente durante los últimos 2 días, con la esperanza de descubrir su secreto. Pero hasta ahora no había encontrado nada. Lo que fuera que estuviera inscrito en el pergamino, no estaba en ningún idioma conocido y no coincidía con nada que él recordara del universo Marvel. Este pergamino, al parecer, existía fuera del canon que una vez conoció. Una anomalía. Olvídalo, murmuró, dejando el pergamino a un lado. Si es importante, ya lo averiguaré. Kurogai se reclinó ligeramente hacia atrás y sus pensamientos se dirigieron a algo aún más urgente. Su habilidad ojo. Había pasado gran parte de los últimos días intentando comprender el Ojo Supremo, la fuente de sus poderes evolutivos. No era algo que pudiera permitirse ignorar. En un mundo como este, el poder era la clave de la supervivencia. Por lo que había aprendido hasta el momento, cada anillo ocular se desbloqueaba bajo diferentes condiciones. Desencadenantes emocionales, acciones específicas, incluso ciertos logros. El primer anillo, que le otorgaba el ojo del Geas, se había activado tras una intensa agitación emocional. Pero los criterios para desbloquear el siguiente, eso seguía siendo un misterio. Podría implicar matar, acumular riqueza, ganar notoriedad. No había consistencia. El Ojo Supremo no habló. Eso estaba claro. No era una fuerza o espíritu guía. No susurraba pistas ni se explicaba. Era como una máquina. Fría, mecánica. Cumple el requisito, recibe la recompensa. Así de simple. Aún así, Kurogai empezaba a comprender algunos aspectos clave. Las técnicas oculares podían evolucionar. El Geaselle actual era básico. Solo útil contra personas de voluntad débil. Contra alguien como el profesor Décimo. Inútil. Peor aún. Podía ser contraproducente. Necesitaba hacerse más fuerte. Necesitaba llevar el Geaselle a su máximo potencial, hasta que incluso las mentes más poderosas cayeran bajo su mando con una mirada. Para mejorarlo, necesito más detonantes emocionales, reflexionó Kurogai en voz alta. Emociones fuertes y crudas. Se inclinó hacia adelante y entrecerró ligeramente los ojos. Natasha, ¿y dónde estás?
No le avergonzaba admitirlo. Estar cerca de Natasha había despertado algo en él. Emoción. Vergüenza. Curiosidad. Confusión. Intensidad. Emociones. ¿Y si las emociones eran el combustible del poder y entonces acercarse a Natasha era una necesidad? No hago esto para fastidiarla, se dijo Kurogai, suspirando. Se trata de fortalecer el ojo del Geas. Aunque ni siquiera él estaba seguro de creerlo del todo. En ese momento, se oyeron unos pasos tenues en el pasillo, al otro lado de su puerta. Era tarde, mucho después del toque de queda. Todos en el orfanato deberían estar durmiendo. La expresión de Kurogai se endureció. Metió la mano debajo de la cama y sacó con sigilo la pistola que les había arrebatado a los ladrones. El cargador encajó en su lugar con un suave clic. Pasos nocturnos. Es poco probable que sea un ladrón. Más bien Hydra. Después de todo, si sus agentes no hubieran regresado, acabarían buscando lo robado. Kurogai ya lo esperaba. De hecho, lo había estado esperando. Están aquí, murmuró entrecerrando los ojos. Pero no tenía miedo. Si Hydra hubiera venido a recuperar el pergamino, tendrían que enfrentarse a él directamente, y una vez que lo tuvieran frente a él, ya sería demasiado tarde. Un tenue brillo brilló en sus ojos. El símbolo de la V invertida, nítido y distintivo, brilló rojo en sus pupilas. Geas. Comando absoluto. Kurogai se levantó, dejando la pistola a un lado con calma. Salió al claro y regresó a su silla en el centro de la habitación. No alarguemos esto, murmuró. Muéstrate. Alzó la voz ligeramente, dirigiéndola hacia la puerta. Ya que has llegado hasta aquí, no seas tímida. La puerta se abrió con un crujido. Primero apareció una mano enguantada, seguida de una figura alta y silenciosa. El hombre que entró tenía ojos invernales. Fríos, firmes, sin emociones. Hydra había llegado. Y estaban caminando directo hacia la trampa de Kurogai. John Garrett, un hombre de rasgos afilados de unos 20 años, era más de lo que parecía. En apariencia, era un respetado agente de Shield, con considerable autoridad. Pero en realidad, Garrett era un traidor. Un agente encubierto infiltrado por Hydra. Hace años, tras resultar gravemente herido durante una misión en Sarajevo, Garrett esperó un equipo de rescate que nunca llegó. Abandonado por la agencia en la que una vez creyó, juró venganza. Ese odio se agravó y, finalmente, desertó y se unió al programa de transformación de Aklog de Hydra. El procedimiento lo había transformado. Si bien no estaba a la altura de personajes como el Capitán América, había sido mejorado físicamente más allá de los límites humanos comunes. Pero su transformación no estaba completa. Para la siguiente etapa, necesitaba demostrar su valía. Entonces, cuando Whitehead le encargó recuperar un pergamino misterioso, Garrett aceptó de inmediato. Tenía la tapalera perfecta. Como agente de Shield y de Hydra, Garrett podía acceder a información de ambos bandos. Esa ventaja le permitió rastrear rápidamente la última ubicación conocida del pergamino hasta una fuente inesperada. Un niño en un orfanato local. No estaba seguro de qué papel desempeñaba el chico, pero ahí lo conducía el rastro. Así que ahí fue donde se dirigió Garrett. Y en el momento en que pisó la propiedad, escuchó una voz que lo llamaba. Así que está aquí después de todo, murmuró. Parece que esta misión no tardará mucho. Confiado en sus mejoras de supersoldado, Garrett no se molestó en actuar con cautela. Empujó la puerta y entró. Lo que no esperaba fueron los brillantes ojos rojos que lo saludaron de inmediato. Sentado tranquilamente en el centro de la habitación había un niño. Sus ojos irradiaban poder. Un símbolo de V invertida, afilado, brillaba como un sigilo, titilando en sus pupilas. La mente de Garrett se congeló. En ese instante, un círculo rojo apareció en sus ojos. Contrato Geas. Establecido. Hecho, dijo Kurogai en voz baja, con una leve sonrisa en sus labios. El Geas Eye era su única arma real por ahora, pero era suficiente. Usado estratégicamente, era prácticamente invencible. Kurogai no tenía ninguna posibilidad en una pelea física con alguien como Garrett. Lo sabía. Pero solo necesitaba una visión clara, y ahora que Garrett estaba frente a él, todo había terminado. Responde a mis preguntas. Cuando terminemos, regresa a tu base y mata a quien te envió. Lucha hasta la muerte. Sí, señor. Haga sus preguntas, respondió Garrett robóticamente, haciendo un seco saludo militar. Nombre.
Lealtades. Detalles de la misión, dijo Kurogai, manteniendo la voz firme y fría. Me llamo John Garrett, respondió el hombre con sequedad. Mi identidad pública es agente de Shield. En secreto, sirvo a Hydra. Me envió Whitehead para recuperar el pergamino. Los ojos de Kurogai se entrecerraron. Whitehead. Así que esto no fue un asunto trivial. Fue algo profundo. John Garrett, ahora el nombre me hacía clic. En el universo Marvel, Garrett llegó a ser conocido como el clarividente, la mente detrás del suero del cien pies. ¿Y Whitehead? Era un científico retorcido que había diseccionado a los inhumanos en busca de secretos. Un seguidor original de Cráneo Rojo y una de las figuras más peligrosas de Hydra. Kurogai se reclinó mientras los engranajes giraban. Este pergamino claramente no era común. Si Whitehead lo deseaba con tanta vehemencia, incluso podría estar relacionado con los inhumanos o algo más antiguo, algo más oscuro. Eso significaba que tenía un valor real. Kurogai interrogó a Garrett con más detalle. ¿Lo siguió alguien? ¿Cómo localizó el pergamino? ¿Qué había informado? ¿Cuál era el origen del pergamino? Y Garrett respondió a todo, obedientemente, sin vacilar. Esa era la aterradora precisión del ojo del Geas. Al final, Kurogai tuvo una visión completa. Según Garrett, había averiguado las cosas usando información de Hydra y Shield, pero eran principalmente sospechas. Aún no había informado de nada. Vino solo, queriendo confirmarlo de primera mano. Sin refuerzos. Sin vigilancia. Eso estuvo bien. Como agente doble, Garrett debía ser cauteloso. Su secretismo había beneficiado a Kurogai. Ni Shield ni Hydra sabían lo que había sucedido allí. Eso mantenía a Kurogai a salvo, justo donde quería estar. Shield era un problema. Hydra era peor. Whitehead, en particular, inquietaba a Kurogai. Un monstruo que se escondía tras la ciencia. Si Whitehead descubriera a Kurogai y las cosas se pondrían feas. Pero todavía no. Hoy no. Así que Garrett es el único que sabe de mí, murmuró Kurogai. Y ahora es mío. Fue perfecto. Aunque hubo una pequeña decepción. Garrett tampoco conocía el verdadero propósito del pergamino. Aún así, eso podría esperar. Kurogai dio la orden final. Ve. Completa tu última misión. Garrett asintió con rigidez. Sí. Después del interrogatorio, elimina al que me envió. Lucha hasta la muerte. Con eso, Garrett se dio la vuelta y abandonó el orfanato, caminando hacia la noche sin decir otra palabra. Se dirigía directamente a la base de Hydra. Su objetivo. Whitehead. En un edificio aislado y fuertemente fortificado, una de las fortalezas ocultas de Hydra, un hombre estaba sentado en una habitación tranquila, leyendo un libro con serena elegancia. Llevaba gafas con montura dorada y su postura recordaba la de un erudito. Pero las apariencias engañaban. Este hombre era Whitehead, uno de los principales líderes de Hydra. Una reliquia de la guerra. Un carnicero que se escondía tras la inteligencia. Sus manos estaban empapadas de décadas de derramamiento de sangre. De repente, un ritmo constante de pasos resonó en el pasillo. Golpe. 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 Whitehead cerró el libro y alzó la mirada hacia la puerta con una sonrisa serena en las comisuras de los labios. Ya sabía quién era. John Garrett había regresado. Como era de esperar, una figura fría e inexpresiva entró en la habitación. Garrett, de pie y en silencio. Bienvenido de nuevo, John Garrett, lo saludó Whitehead. Supongo que me trajiste lo que pedí. No hubo respuesta. Garrett simplemente lo miró con la mirada perdida. Luego, sin decir palabra, levantó la pistola. El rostro de Whitehead se distorsionó instantáneamente. Mierda. Se lanzó detrás del sofá justo cuando una bala atravesó el aire y se estrelló contra la pared donde había estado su cabeza un segundo antes. Estás loco. Rugió Whitehead. ¿Te das cuenta de lo que haces? ¿Te atreves a apuntarme con tu arma? Te despellejaré vivo, Garrett. Suelta el arma antes de que te arrepientas. Su voz resonó de rabia, pero Garrett permaneció en silencio, con expresión vacía y movimientos precisos. Afuera, los disparos provocaron una respuesta inmediata. Los soldados de Hydra irrumpieron en la habitación. Señor, ¿qué pasó? Whitehead no perdió tiempo. Se ha vuelto contra nosotros. Garrett es un traidor. Acabad con él. Sí, señor.
Los soldados de Hydra, leales hasta la médula gracias a años de adoctrinamiento, no dudaron. Aunque Garrett era un supersoldado modificado, se abalanzaron sobre él sin miedo, disparando con todas sus armas. La habitación estalló en caos. Los disparos resonaban como relámpagos. La sangre salpicaba el hormigón. Garrett luchaba como un monstruo. Más rápido, más fuerte, más implacable. Cada vez que un soldado caía, otro ocupaba su lugar, abalanzándose sobre él, acuchillándolo, apuñalándolo y disparando. Mató sin emoción. Sin piedad. Pero siguieron viniendo. Al final, el peso del número lo venció. Garrett finalmente se desplomó. Su cuerpo acribillado a balazos, un cuchillo clavado en las costillas y ambas piernas destrozadas por una explosión. Pero incluso entonces, incluso en el suelo, siguió moviéndose. Arrastrándose hacia adelante, con un brazo roto agarrando una daga, se arrastró hacia el último enemigo como un animal moribundo, empeñado en terminar la matanza. Whiteall observaba desde fuera, pálido y con los ojos muy abiertos. La escena era horrorosa. Garrett había luchado como un poseso. Ni siquiera la mayor tolerancia al dolor del programa de Aclock explicaba este nivel de obsesión. Maldito cabrón, murmuró Whiteall, entrando con cautela en la habitación ensangrentada una vez que cesó la pelea. ¿Es un maldito lunático? Su voz temblaba con un extraño destello de miedo. Había visto el momento en que un soldado apuñaló a Garrett en el pecho, profundamente, y este ni siquiera se inmutó. El momento en que, incluso después de perder las piernas, siguió luchando, arrastrándose, apuñalando, como si no conociera la muerte. No, ese no era Garrett. Ese no era el agente frío y calculador que conocía. Garrett era un conspirador. Un superviviente. No desperdició su vida así. Algo estaba mal. Algo lo estaba controlando. La mente de Whiteall se aceleró. ¿Serían los mutantes? Apretó los puños. Como uno de los científicos más destacados de Hydra, Whiteall conocía desde hacía tiempo la existencia de mutantes, esos individuos anómalos con habilidades extrañas, a menudo aterradoras. Si alguno de ellos hubiera manipulado a Garrett, si se hubieran metido en su cabeza, eso lo explicaría todo. Frunció el ceño profundamente. Maldita sea, si es un mutante, todo esto se ha vuelto mucho más complicado. Y lo que es peor, y no tenía forma de rastrearlo. Garrett no había revelado nada. No había dicho ni una sola palabra antes de apretar el gatillo. Incluso bajo la influencia de alguna habilidad desconocida, era hermético. Whiteall no lo sabía, pero el caos que acababa de estallar dentro de su base había sido provocado por una orden silenciosa de Kurogai, un niño en un orfanato, cuyos brillantes ojos rojos habían ordenado a Garrett con una fuerza inquebrantable. Y ahora Whiteall, a pesar de todo su poder, tropezaba en la oscuridad. No sabía quién era el enemigo. Ni siquiera sabía a qué se enfrentaba. Pero una cosa estaba clara. Quien había manipulado a Garrett era peligroso. Demasiado peligroso para ignorarlo. Sin embargo, por ahora, Whiteall optó por la cautela en lugar de las represalias. Porque incluso Hydra sabía cuándo actuar con cuidado. En la base de Hydra, el rostro de Whiteall se retorció de furia al contemplar las ruinas ensangrentadas. John Garrett había sido eliminado, pero la rabia que bullía en su interior se negaba a calmarse. Señor, el informe de daños ya está listo, informó un soldado, dando un paso al frente. Hemos perdido 159 hombres. El 60% de nuestra infraestructura está destruida y nuestras reservas de armas han desaparecido por completo. Maldito Garrett, y quien quiera que estuviera moviendo sus hilos. Si descubro quién eres, te despellejaré vivo, gruñó Whiteall, con veneno hirviendo en su voz. Un atisbo de miedo lo había invadido antes. Quienquiera que hubiera controlado a Garrett tenía poder, pero ese miedo había sido reemplazado por puro resentimiento. Él era Whiteall, un líder de división de Hydra, no alguien que se acobardaba en la oscuridad. La idea de ser manipulado por alguien invisible era intolerable. Señor, ¿y cuáles son sus órdenes? Preguntó el soldado con cautela, esperando instrucciones. Lleva todo lo útil y prepárate para una evacuación inmediata. El gobierno mundial y Shield no tardarán en llegar. Y asegúrate de dejar un rastro sutil. Whiteall entrecerró los ojos. La montura dorada de sus gafas reflejó la luz parpadeante. El caos allí seguramente había llamado la atención. El tiempo apremiaba. No tenía planes de enfrentarse a sus enemigos de frente, todavía no.
El extraño poder que se escondía tras Garrett debía manejarse con cuidado. Que Shield investigara. Si descubrían algo, Hydra estaría observando. Sí, señor. El soldado desapareció rápidamente para cumplir las órdenes. En cuestión de minutos, el personal de Hydra se retiró, dejando la base vacía y calcinada. Poco después, llegó una unidad de respuesta armada de Shield, rodeando el complejo con una fuerza abrumadora. Capitán, la vigilancia detectó un tiroteo serio aquí hace unas horas. También hubo explosiones. Asegurad el perímetro. Registrad cada rincón. Que no se escape ni un mosquito. Gritó el líder del escuadrón. Las tropas irrumpieron en las instalaciones como una oleada, iniciando su barrido. Mediodía después, un informe llegó al escritorio del director de la División de Intervención Estratégica Nacional, Aplicación de la Ley y Logística. Este lugar era una base de Hydra, malditas ratas, murmuró Nick Fury mientras examinaba el documento. Su único ojo se entrecerró al ver la nota sobre el cuerpo del agente Garrett, encontrado entre los escombros. Algo no cuadraba. Director, recuperamos fragmentos de una cinta que no estaba completamente destruida, informó Natasha al entrar y entregar las pruebas carbonizadas. Sin que ellos lo supieran, las grabaciones se dejaron allí a propósito. Que lo restauren. Quiero verlo todo. Tras un breve trabajo del equipo técnico, se recuperó el vídeo. Observaron fragmentos de la conversación de Garrett con agentes de Hydra, la mención de un robo y, finalmente, el caos de un tiroteo. Está confirmado. Garrett trabajaba para Hydra, dijo Natasha frunciendo el ceño. No esperaba que fuera un agente doble. Hay algo más en juego, murmuró Fury. Parece que las negociaciones fracasaron y se convirtió en una masacre. Pero lo que realmente me llamó la atención es que ese robo del que hablaban, no fue casual. Se recostó, pensando. Faltaban demasiadas piezas. Y odiaba trabajar a oscuras. Natasha, deja todo lo demás. Quiero centrarme en ese robo de hace unos días. Hay algo raro en ello. Entendido, dijo asintiendo, luego se dio la vuelta y se fue para comenzar su investigación. Kurogai, mientras tanto, no tenía ni idea del lío entre Hydra y Shield, y, sinceramente, no le importaba. Tenía su propio problema inmediato. Uno más grande, en realidad. Justo frente a él había un niño pequeño, de 2 o 3 años, con ojos grandes y tímidos mirándolo fijamente. Kurogai, eres el único con una habitación libre, había dicho antes la directora Mary. Esta niñita es nueva en casa. Compartirá tu espacio. Sé un buen hermano mayor con ella, ¿de acuerdo? Sin intimidación. Kurogai aún lo recordaba a la perfección. Mary entró, dejó a la chica de las coletas, dijo lo suyo y se fue sin decir nada más. ¿Qué está pasando? Murmuró con incredulidad. Había solucionado un problema importante hacía 2 días y por fin estaba listo para calmarse y estudiar sus habilidades en paz. Y ahora esto. Un niño literalmente caído sobre él como si estuviera dirigiendo una guardería. Sentía que el mundo estaba jugando con él a propósito. Aún así, no había forma de cambiarlo. El orfanato no tenía habitaciones libres. Antes, le permitían quedarse solo debido a su frágil salud. Ahora, con un niño nuevo que necesitaba una cama, lo lógico era compartir la habitación. Y, en realidad, a ningún adulto le iba a importar la diferencia de género entre un niño de 5 años y una niña pequeña. Mary los había dejado sin pensarlo 2 veces. Kurogai suspiró profundamente. Se agachó, apoyando las manos en las rodillas. Está bien, niño, ¿y cómo te llamas? La niña dudó un momento y luego respondió suavemente. Es Esquie y mi nombre es Esquie. ¿Esquie? Al oír el nombre de la niña, Kurogai se quedó un poco atónito. Ese nombre le sonaba demasiado. Si la hubieran llamado de otra manera, quizá no le habría hecho gracia, pero Esquie no era otra que la futura Quake, Daisy Johnson. Claro, aún no la conocían como Quake. Ahora mismo, solo era Esquie, el nombre que le dieron en el orfanato de niña. ¿Podría ser el mismo orfanato donde creció? Pero algo no cuadraba. Kurogai frunció el ceño, intentando reconstruir la cronología. Recordó que Esquie había sido internada en un orfanato poco después de nacer, no cuando ya tenía 2 o 3 años. Pequeña Esquie, ¿puedes decirme dónde vivías antes? Preguntó suavemente, con la esperanza de confirmar algunos detalles. Estuve en el orfanato Mer y Joya, dijo tímidamente, evitando su mirada.
Pero hace 2 días, la directora mamá dijo que el orfanato quebró y no podía seguir adelante. Así que nos envió a mí y a los demás niños a diferentes orfanatos. Kurogai comprendió. El orfanato original había cerrado y los niños habían sido reubicados. Eso explicaba por qué Esquí había acabado allí. ¿Me vas a mandar lejos? Preguntó nerviosa, con lágrimas en sus grandes ojos. Era joven, pero los niños de orfanatos maduran más rápido. Probablemente pensó que él no la quería cerca. Oh, no, no te voy a mandar lejos. Puedes quedarte, la tranquilizó Kurogai con suavidad. Pero no es muy seguro aquí, así que intenta no salir, ¿de acuerdo? No le molestaba la presencia de Esquí. De hecho, le gustaba Quake en las películas y series. Aún así, su presencia complicaba las cosas. Kurogai sabía que el robo anterior no desaparecería así como así. La llegada de Garrett ya era una señal de que la situación se estaba poniendo peligrosa. Si Garrett lograba rastrearlo, otros también podrían. Si alguien cavaba lo suficiente, surgirían problemas. Pero al ver la expresión lastimera de la pequeña Esquie, algo en él se ablandó. Recordó cómo Liteaya había destrozado su vida. Había crecido sola en un orfanato, esperando una familia que nunca llegó. El recuerdo despertó algo en su interior. ¿En serio? Genial. Gracias, hermano mayor. Dijo radiante, y las lágrimas desaparecieron al instante, reemplazadas por una sonrisa radiante. Kurogai rió entre dientes. Aún así, esto significaba que debía ser más cuidadoso con su investigación de habilidades. Durante las siguientes horas, le mostró el orfanato. Era algo que la directora Mary le había pedido. Aunque Kurogai parecía un niño de 5 o 6 años por fuera, ya tenía la mentalidad de un adulto. A veces, actuaba con demasiada madurez para su edad. Por eso la directora le había confiado a Esquie. Más tarde esa noche, Esquie ya se había quedado dormida en la pequeña cama junto a la suya. Estaba visiblemente agotada, tanto mental como físicamente, por todo lo sucedido. Kurogai, sin embargo, permanecía sentado en silencio junto a la ventana, sumido en sus pensamientos. ¿Cómo puedo fortalecerme y sobrevivir a esta etapa vulnerable de mi vida? ¿Y qué camino debo tomar para el futuro? Con la mirada fija en la luz de la luna, Kurogai sopesó sus opciones. Desde que se dio cuenta de que estaba en el universo Marvel, supo el peligro que corría. La infancia fue su etapa más débil, y tuvo que planificar con inteligencia. Hay 3 caminos posibles, murmuró. Primero, Shield tiene entrenamiento de agente experto. Si pudiera entrar, tendría acceso a desarrollo físico, táctico y posiblemente incluso sobrehumano. A primera vista, sonaba ideal. Como huérfano, técnicamente cumplía los requisitos. Pero Kurogai negó rápidamente con la cabeza. Hydra. Había demasiados infiltrados dentro de Shield. Un movimiento en falso y podrían encontrarlo, manipularlo o, peor aún, hacerle un lavado de cerebro. Segundo, la escuela Javier para jóvenes talentosos, murmuró. Con el profesor Décimo y otros mutantes, estaría rodeado de aliados poderosos. Era una idea tentadora. La escuela aún no corría demasiado peligro, y estar allí podría acelerar su crecimiento. Pero existían preocupaciones. Los poderes de Kurogai provenían del ojo definitivo, no de ningún gen X. No había garantía de que lo aceptaran. Además, el profesor Décimo tenía habilidades telepáticas. Sus recuerdos y secretos podrían quedar expuestos. Tercero, Kamar Taj. Aprendiendo magia del anciano. Esa era la que más le atraía. La hechicería era poderosa, y la teletransportación por sí sola ya hacía que valiera la pena. Pero había un problema. Ni siquiera sabía si tenía aptitudes para la magia. Se frotó las sienes, absorto en sus pensamientos. Los 3 caminos tenían ventajas y riesgos. No era una decisión fácil. Olvídalo. No hay necesidad de apresurarse. Primero me tomaré un tiempo para observar la situación, susurró. Por ahora, su prioridad era estudiar sus propios poderes y mantener un perfil bajo. Las consecuencias del robo aún no se habían disipado del todo, y Shield seguía vigilando la zona. Lo mejor era mantener un perfil bajo hasta que la situación se calmara. En ese momento, la División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística, mejor conocida como Shield, aún no contaba con su icónico helitransporte. La organización aún tenía su sede en un edificio convencional. Una figura alta e imponente se abrió paso rápidamente por los pasillos hacia el corazón de la base. Era Natasha Romanoff, y hacía tiempo que nadie la veía por el cuartel general.
Ahora, se dirigía directamente a la oficina del director. Tenía el ceño ligeramente fruncido. Nick Fury la había llamado con tono serio. Algo grave estaba ocurriendo. Natasha, hemos encontrado algunas pistas sobre ese robo al banco. Desde el momento en que entró en la oficina, la directora Fury fue directo al grano. ¿Pistas? Repitió, sorprendida. Esperaba un tema completamente diferente, pero resultó que la investigación del robo había dado un giro. ¿Recuerdas a esos agentes de Hydra que saltaron al río durante su escape? Dijo Fury, cruzando las manos sobre el escritorio. Nuestro equipo de campo encontró sus cuerpos hoy. ¿Y adivina qué? Natasha levantó una ceja, pero no dijo nada. No le interesaban las adivinanzas. Quería respuestas. Fury se inclinó hacia adelante. Dos de ellos no se ahogaron. Les dispararon. Como si fueran una ejecución. Los ojos de Natasha se entrecerraron bruscamente. Eso lo cambió todo. Si les habían disparado antes de llegar al agua, sin duda algo había ocurrido entre el robo y su vida. Algo que no formaba parte del plan, algo que no habían previsto. Sus pensamientos volvieron a la escena. Justo antes de correr hacia el orfanato, recordó haber oído dos disparos. En ese momento, los descartó como si no tuvieran relación. Ruido de fondo durante el caos. Pero ahora, esos disparos parecían mucho más significativos. Y recordó exactamente de dónde venían. El orfanato. Más específicamente, había una persona en el patio del orfanato en ese momento. Un niño con ojos heterocromáticos. La expresión de Natasha cambió al comprenderlo. Retrocedió un paso inconscientemente, aturdida. ¿Pudo realmente haber estado involucrado ese niño? No quería creerlo. Kurogai no le había causado precisamente la mejor impresión, pero que un niño fuera el catalizador de todo. Parecía imposible. ¿Qué pasa, Natasha? Preguntó Fury bruscamente, al notar el cambio en su actitud. La había llamado porque había estado en el lugar de los hechos ese día. Si alguien podía descifrar el misterio, era ella. Ahora, al ver su reacción, estaba convencido. Había descubierto algo. Tengo una teoría, dijo Natasha lentamente, calmando la voz. Pero es difícil de creer. Sinceramente, suena descabellado. Pruébame, dijo Fury. Escúpelo. Natasha respiró hondo. El responsable de la perturbación, creo que podría ser ese chico de ojos heterocromáticos del orfanato. Fury parpadeó. ¿Un niño? Sé cómo suena, pero todo suma. Empezó a contarle su relato del día, explicándole lo que vio y lo que sospechaba. Cuando terminó, Fury se sentó en silencio, tratando de procesarlo. De todas las posibilidades, esta no era la que esperaba. Pero al compararla con todo lo demás, las anomalías, el tiroteo, el topo y la revelación de un agente de Hydra haciéndose pasar por uno de los suyos, todo se relacionaba con ese mismo niño. Kurogai, murmuró Fury en voz baja. ¿Qué hacemos? Preguntó Natasha, todavía inquieta. Sea cierto o no, quiero que lo traigan de inmediato. No le pasará nada malo. ¿Entendido? Entendido, respondió ella asintiendo, volviendo a su modo de agente. Momentos después, Natasha salió de la sede de Shield con una pequeña unidad táctica en camino al orfanato. Mientras tanto, en una base oculta de Hydra, un hombre con gafas de montura dorada escuchaba atentamente una transmisión segura. Era Daniel Whiteall, un alto cargo de Hydra, quien recibía información clasificada de un infiltrado dentro de Shield. Cuando el mensaje terminó de reproducirse, una sonrisa fría se formó en sus labios. Que Shield descubra algo interesante. ¿Un niño? Qué curioso, murmuró Whiteall. No esperaba que mi adversario viniera en un paquete tan pequeño, pero no importa. Su mirada se oscureció. La última vez, me humillaron. Esta vez, te haré pedazos. Su voz se convirtió en un gruñido mientras se giraba hacia sus soldados de Hydra. Envía un equipo al orfanato. Trae al niño con vida y quema ese lugar hasta los cimientos. Con esa orden, tanto Shield como Hydra se fijaron en un solo lugar. El orfanato. Y un niño desprevenido llamado Kurogai estaba a punto de encontrarse en medio de una tormenta mucho más grande de lo que imaginaba. En el patio del orfanato, una niña estaba sentada entre las flores, tejiéndolas con cuidado para formar una corona. Era Esquie, quien no llevaba mucho tiempo en el orfanato de Mary.
Una vez terminada la corona, ella sonrió de alegría y corrió hacia Kurogai, sosteniendo la corona de flores hacia él con ambas manos. Hermano mayor Kurogai, esto es para ti. A través del círculo de flores, Eskie lo miró con ojos esperanzados, deseando en silencio que aceptara su pequeño regalo. Me lo llevo. Gracias, pequeña Eskie, dijo Kurogai con una leve sonrisa mientras tomaba con cuidado la corona. Al instante, el rostro de Eskie se iluminó y giró felizmente antes de saltar de nuevo al macizo de flores. En tan solo unos días, Eskie ya se sentía más cómoda en el orfanato. Su vínculo con Kurogai también se había fortalecido, y todo comenzó con un instante. Los niños en orfanatos tienden a ser sensibles. Sin el calor de una familia, era fácil que se generara resentimiento, sobre todo entre los mayores. A menudo se metían con los recién llegados. Eskie no era la excepción. Poco después de su llegada, algunos chicos mayores la atacaron. Kurogai, quien le había prometido a la directora Mary que la cuidaría, intervino. No tenía paciencia con los abusadores, y no los toleraba. Kurogai se encargó de los alborotadores con rapidez, dándoles una lección que no olvidarían. No era la primera vez que lidiaba con cosas así, y aunque no le parecía gran cosa, para Eskie lo era todo. Había crecido sin apoyo, viviendo tras muros emocionales, con un mundo pequeño y frío. Pero entonces llegó alguien que la defendió. Ese momento despertó algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo latente. Una sensación llamada calidez. Por eso Eskie se aferraba a Kurogai. Lo seguía como una pequeña sombra. Y a Kurogai no le importaba. Había notado el cambio, pero no dijo nada. En su corazón, tener una hermanita como ella no era tan malo. Mientras Eskie corría de vuelta al huerto, Kurogai la observaba y sonreía levemente. Pero tras su mirada serena, su mente ya estaba perdida en otra parte. En las amenazas que acechaban fuera del orfanato. Durante los últimos días, Kurogai había estado pensando profundamente en Hydra, Shield y su propio futuro incierto. Pero, sobre todo, se había centrado en fortalecer sus habilidades. El poder lo era todo. Sin él, nada más importaba. Y Kurogai lo entendía perfectamente. Su objetivo actual era mejorar su primer anillo de pupila. El ojo de Geas. ¿Y el método? Resonancia emocional. Necesitaba acumular suficientes fluctuaciones emocionales para desencadenar una evolución. Ya había probado esta teoría durante su encuentro con Natasha, pero como ella ya no estaba, necesitaba fuentes alternativas de cambio emocional. Entonces se volvió hacia su interior, revisó recuerdos traumáticos, simuló escenarios de crisis en su mente, e incluso desencadenó reacciones a través de medios menos convencionales. Sí, incluso ver ciertos vídeos explícitos para adultos ha demostrado despertar suficiente emoción como para contribuir al proceso. No estoy perdiendo el tiempo, estoy cultivando poder, se había dicho Kurogai sin disculparse mientras se inclinaba hacia este método extraño pero efectivo. Esa acumulación emocional había ido aumentando de manera constante y, hace apenas unos momentos, sintió que había alcanzado su punto máximo. Se alcanzó el umbral emocional. Primer anillo de pupila apto para mejora. Continuar con la evolución. Un mensaje del sistema resonó en su mente. Los ojos de Kurogai se iluminaron. Sí. Actualiza, respondió mentalmente. En ese instante, una energía cálida surgió del tótem del ojo definitivo y se canalizó directamente hacia sus pupilas. Sus iris movieron al despertarse por completo el ojo del Geas. Un símbolo de V invertida, la marca de un águila en vuelo, brilló con fuerza en sus ojos. ¿Qué? Esto es inesperado. La voz de Kurogai temblaba de emoción. Una oleada de euforía lo inundó. No solo había evolucionado el ojo del Geas, sino que también había desbloqueado una segunda habilidad. Visión de futuro. La capacidad de ver brevemente el futuro, una extensión que Kurogai no había previsto. Hasta ahora, creía que el ojo del Geas solo otorgaba comando absoluto. Pero esta nueva habilidad era algo completamente distinto. Una capacidad que podía cambiarlo todo. Kurogai comprendió inmediatamente de dónde venía. Era el Geas de Bismarck Waldstein, el caballero del uno de otro mundo. En su línea temporal, Bismarck era la espada más poderosa del emperador, un maestro marcial que desarrolló su Geas para predecir los movimientos de sus oponentes con varios segundos de antelación. Pero la versión de Kurogai era aún más poderosa. Mientras que la previsión de Bismarck se limitaba a 5 segundos en combate, Kurogai podía vislumbrar momentos hasta una hora en el futuro.
Un poco diferente, pero mucho más versátil. Esto cambia las reglas del juego. Su mente se llenó de posibilidades. Y ahora, necesitaba probarla. Vamos a probarlo. Esquie, ven un segundo. Gritó Kurogai emocionado. Al oír su voz, Esquie corrió inmediatamente, todavía cargando pedazos de hierba y tierra en sus pequeños pies. Sí, hermano mayor Kurogai. Esquie, mírame a los ojos. Ella parpadeó y luego se sentó obedientemente frente a él, mirando fijamente sus pupilas desiguales. El Geas Eye se activó. Geas. Visión del futuro activado. El tiempo se congeló para Kurogai cuando una visión apareció en su mente. Y lo que vio le heló la sangre. El orfanato, dentro de una hora y... La sangre manchaba la tierra. El patio estaba lleno de cuerpos sin vida. Pánico. Gritos. El olor a humo y muerte flotaba en el aire. Era un caos total. Devastación total. Una masacre. Sangre inagotable empapó el patio del orfanato. Maldita sea, ¿cómo llegó a esto? Kurogai se puso de pie de un salto, pálido y con los ojos llenos de furia. La visión que acababa de presenciar a través de su Geas era devastadora. ¿Es Hydra, o Shield? ¿Quién dio el primer paso? Se obligó a calmarse. No era momento de analizar. Ya habría tiempo para eso más tarde, si es que había un después. Ahora mismo, necesitaba actuar. En sus 2 vidas, Kurogai había aprendido a soltar muchos apegos. Pero incluso en este corazón endurecido, 2 nombres se habían forjado un lugar. Directora Mary. La mujer amable y desinteresada que lo había tratado como a un hijo. Esquie, la chica frágil pero brillante que había comenzado a derretir los muros que él había construido a su alrededor. No le importaba qué tipo de fuerzas estuvieran involucradas. No podía dejar que murieran. No lo haría. Hermano Kurogai, ¿hice algo mal? La vocecita de Esquie rompió el silencio. Se quedó frente a él, con los ojos abiertos y temblorosa, percibiendo el repentino cambio en su actitud. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos. No, no eres tú, dijo Kurogai con suavidad, agachándose a su altura. Esquie, necesito que hagas algo importante por mí. Ve con los demás y diles que la directora Mary quiere que todos estén en la sala. ¿Puedes hacerlo? Esquie parpadeó entre lágrimas y asintió con determinación. Lo haré, hermano Kurogai. Ella se dio la vuelta y salió corriendo con sus pequeños pies, desapareciendo en la esquina. Ahora, directora Mary. Kurogai se dirigió directamente a la cocina. Como era de esperar, ella seguía allí, preparando el almuerzo con serena eficiencia. Pequeño Asta. ¿Qué haces aquí? ¿Tienes hambre? Preguntó la directora Mary con una sonrisa amable, sorprendida de verlo en un lugar que rara vez visitaba. Kurogai no perdió el tiempo. Directora Mary, no hay tiempo para explicaciones. Se avecina un desastre. Tiene que llevárselos a todos y marcharse, ahora mismo. La directora Mary parpadeó, confundida. Asta, ¿te sientes bien? ¿A qué te refieres con desastre? Ella extendió la mano y le tocó la frente, preocupada de que pudiera tener fiebre. Lo siento, murmuró Kurogai. No tengo tiempo. Sus ojos heterocromáticos brillaron, el izquierdo violeta, el derecho dorado al iluminarse con una luz carmesí brillante. La V invertida del Geas apareció en ambos ojos como las alas de un águila. Directora Mary, vaya al salón. Lleve a todos y salgan del orfanato inmediatamente. Vayan al parque, a medio kilómetro de aquí. No regresen hasta dentro de 2 horas. Es una orden. Habilidad del Geas. Comando absoluto activada. Un brillo carmesí iluminó los ojos de la directora Mary. Su expresión se volvió vacía, luego se enfocó con una claridad robótica. Lo haré. Dejó los cubiertos y se giró con calma para salir de la cocina, caminando hacia el pasillo sin dudarlo. En el salón principal, su voz resonó claramente. Todos, síganme. Nos vamos, ahora mismo. Con la directora Mary a la cabeza, los niños obedecieron sin resistencia. Confundidos y murmurando preguntas, la siguieron fuera del edificio y calle abajo. Todos, excepto uno. Hermano Kurogai. Esquie se quedó desafiante en la escalera de entrada, con los ojos rojos pero firmes. Algo anda mal, lo sé. No quiero dejarte. Su voz temblaba, pero su postura no se alteró.
La vida en el orfanato le había enseñado a aferrarse a las pocas personas que la hacían sentir segura, y Kurogai era una de ellas. Se arrodilló ante ella nuevamente, con ojos suaves. Esquie, tienes que confiar en mí. Ve con la directora Mary. Te prometo que iré a buscarte en cuanto me ocupe de algo. Ella negó con la cabeza furiosamente. No. No iré. Las lágrimas corrían a raudales. En el fondo, lo sentía. Si se marchaba, quizá no lo volvería a ver. Kurogai suspiró y su expresión se oscureció con una resolución reticente. Sus ojos volvieron a brillar. Ve con la directora Mary. No regreses en 2 horas. El geas hizo efecto de inmediato. Un brillo rojo apareció en los ojos llorosos de Esquie. Su resistencia se desvaneció. Se giró y corrió tras los demás, pero las lágrimas no cesaron. Kurogai permaneció en silencio hasta que sus figuras desaparecieron por la calle. Solo entonces se movió. El orfanato estaba vacío. Ahora, era el momento de prepararse para la guerra. Kurogai se movió con rapidez. Regresó a las habitaciones y empezó a sacar todos los espejos que encontró. Espejos de pared, de mano, de baño, cualquier cosa con una superficie reflectante. Los colocó en puntos estratégicos del edificio. Pasillos, entradas, puntos ciegos y esquinas. Cualquier lugar que pudiera servir de trampa. Su geas requería contacto visual. Pero contacto visual directo durante un tiroteo. Arriesgado. Por eso los espejos eran esenciales. El reflejo aún contaba. Ya lo había probado una vez. Si alguien hacía contacto visual con su reflejo, su geas aún podía activarse. Y eso hizo que los espejos no fueran solo herramientas, sino armas. El orfanato daba mucha importancia a la imagen personal. Cada habitación tenía espejos. Esa abundancia ahora le beneficiaba. En cuestión de minutos, todo el orfanato estaba preparado. Cada habitación, cada pasillo, cada mirador optimizado para una emboscada. Incluso los rincones más discretos brillaban con cristales ocultos. Su campo de batalla estaba listo. ¿Quieren pelea?, murmuró Kurogai con voz fría y baja. Entonces, vamos a darles una.